El tema, en realidad, que nos reúne aquí, ya digo, a las dos concejalas, es hablar de las declaraciones que ayer o anteayer, no recuerdo ya, salieron en prensa del concejal de la Agencia de Desarrollo Local, diciendo que lo que habíamos dicho con respecto a los convenios con las ONGs, en las que se excluye de participar en los mismos a las personas menores de 52 años con menos de 2 años en el paro y que no tienen ningún tipo de minusvalía, tacha el concejal esas declaraciones como calumnias o mentiras. Y bueno, la verdad es que puestas las cosas en esa situación, queríamos aclarar que en ningún caso y en ningún momento hemos mentido, que el Partido Popular, ni la concejala Marta Pérez Esteban, ni yo, en ningún caso, porque en el Pleno fui yo la que le tocó hablar de este tema, o más bien aludirle, porque no hubo oportunidad de hablar de él. En ningún caso hemos dicho mentiras o calumnias. Lo único que hemos querido es poner de manifiesto esta circunstancia que está dentro de los convenios que iban a ir al Pleno. En el Pleno se retiró del orden del día 2 puntos, que era la firma de los convenios con 2 ONGs. Se retiraron del orden del día porque esos puntos no estaban maduros, porque las gestiones por parte de quien le competía no se habían hecho bien. No hay otro motivo ahora, con la mayoría que tienen los dos grupos, para retirar un punto del orden del día. En el momento en que el Partido Popular gobernaba, necesitaba el acuerdo de todos para llevar un tema al Pleno. Ahora no necesitan el acuerdo. Simplemente se ponen ellos dos de acuerdo y pueden aprobar sin ningún problema cualquier punto del orden del día que se lleve. En este caso le retiraron porque el punto no estaba maduro, porque las gestiones no se habían hecho bien, y no se habían hecho bien porque el día miércoles anterior al Pleno, el Pleno fue el viernes, el miércoles anterior al Pleno, las ONGs no tenían aún conocimiento de un convenio que tenían que firmar. Ni los demás grupos tuvimos la oportunidad en ningún momento anterior de opinar de ese convenio. Esta historia se remonta a diciembre. En diciembre el equipo del Partido Popular llevó al Pleno, llevó a una comisión, a la comisión correspondiente, 2 convenios y la propuesta de 2 subvenciones, que en aquel momento se pararon por parte de la oposición, porque había un informe técnico diciendo que podían verse influidas por la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Pero ya se decía en aquel momento que el compromiso de esas subvenciones era anterior a la ley y que por tanto no influía, porque el compromiso era anterior a la ley. En aquel momento los 2 grupos de la oposición no quisieron aprobar esos convenios ni esas subvenciones. Supongo que siempre es agradable, una vez entra uno a gobernar, dar subvenciones, y quisieron reservarse el derecho a dar esas subvenciones. Lo cierto es que en febrero, cuando se convoca la siguiente comisión, llevan la propuesta de conceder las subvenciones, pero no los convenios. En la comisión no tuvimos conocimiento de los convenios. Se llevó solo la propuesta de las subvenciones. Tengo aquí sobre la mesa, para aclararlo con documentos y no con palabras, simplemente el dictamen de esa comisión, que fue como documento al Pleno. En ese dictamen de esa comisión lo que se aprueba es la subvención, y hay una intervención, en ese dictamen se cita una intervención de la señora Pérez Estebanez diciendo que nuestro grupo se abstiene en esa votación porque no tiene conocimiento de los convenios. Y está recogido en el dictamen que va al Pleno. Es un documento y no es una palabra, ni una mentira, ni una calumnia. Aquí está recogido que nuestra posición era de abstención
porque no teníamos los convenios y no podíamos opinar sobre unos convenios que no habíamos visto. Al Pleno se llevan los convenios, estos 2 convenios son los que se llevan al Pleno, se ponen en la documentación del Pleno el martes anterior al convenio. Y ahí es cuando tenemos conocimiento de los mismos. Y ahí es cuando vemos que los convenios ponen exactamente lo que hemos transmitido a la empresa, a la prensa, perdón. Cualquiera de los 2, el de Vidaverde o el de Corcopar, el de Vidaverde Tomo, dice: la asociación Vidaverde se obliga ante el ayuntamiento a formalizar la contratación de 5 personas. Dichos trabajadores serán personas discapacitadas, mayores de 50 años o que lleven más de 2 años inscritos como desempleados en la Oficina de Servicios Públicos de Empleo. Eso es lo que contiene el convenio. Eso es lo que dice el convenio. Si no están dentro de estos colectivos, no pueden optar a ser contratados en una de estas ISES. ¿Qué ocurre con la orden que saca el Gobierno? Estos proyectos de empleo, por poner en antecedentes, son unos proyectos de empleo pilotados por ONGs, pero para los cuales reciben subvención del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento. El Gobierno de Cantabria tiene una orden, emite una orden publicada en el BOC, en la cual establece las condiciones para que reciban la subvención del Gobierno de Cantabria. Y en esas condiciones, si nos vamos al artículo 7 de la orden, pues vemos cómo se valora, tanto la contratación de personas que reúnan las condiciones que hemos dicho antes, pero se valora también la contratación de cualquier otra persona que esté en desempleo. No se restringe solo a los colectivos de más de 50 años. Para hacernos una idea, actualmente de los 6.700 parados que hay en la ciudad, aproximadamente el 60% son menores de 50 años. Luego estamos restringiendo, al ser más papistas que el Papa, al ser más estrictos que la propia orden del Gobierno de Cantabria, estamos restringiendo que se contrate a más del 60% de las personas que puedan optar. O estamos impidiendo que más del 60% de las personas puedan optar a estos proyectos o a ser contratados en estos proyectos. Bien es cierto que las personas que van a contratar no son muchas, pero las personas que pueden optar las estamos restringiendo con este convenio, que es más fuerte o más acotado que la propia orden del Gobierno de Cantabria, lo cual puede impedir que en algunos casos los proyectos se lleven a cabo, porque puede haber perfiles dentro de los proyectos, personas concretas que se necesiten perfiles que no se puedan cubrir por esos colectivos a los que se restringe el convenio. Esto es lo que quisimos decir con las declaraciones que hicimos. Esto es lo que está constatado y escrito en los papeles y en la documentación que fue al Pleno, y esto es lo que se retiró del Pleno, que entendemos, tal y como dijimos en nuestras declaraciones, que lo habrán retirado para mejorarlo. Entendemos que lo habrán retirado para mejorarlo, pero que en ningún caso hemos ni mentido ni calumniado al hacer las declaraciones que hicimos en días anteriores. Esto es lo